Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo la paz? No, he venido a traer la división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo, ¿verdad? Lo que tenemos hoy aquí en este domingo, 20º del tiempo ordinario. Baila y añandea, lleva coñan de yarañe, ese yo que justamente parece que Jesús hoy se levantó con el pie izquierdo, ya es ahí se añandea, lleva. Este voy posilento, he venido, dice, a prender fuego en el mundo. Fuego en el mundo. Y ojalá ya estuviera ardiendo. ¿A qué se refiere, queridos hermanos? Esto se refiere al Evangelio. Esto se refiere al deseo de construir el reino de Dios. La oñeponanduro ñandé, en algún lugar alguien te dice, maera la de yar. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué Dios se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret? Égola y función. Maera la u. Entonces, queridos hermanos, la única respuesta, a nivel de esa IP, la vez responde a quien sea, para anunciar el reino de Dios y sobre todo para construir el reino de Dios. Anunciar que el reino de Dios está cerca, es decir, es su persona. Es Dios que viene en medio de nosotros. Opea que dice el reino de Dios. Dios que reina en medio de nosotros. Bajo dorado, humildes techos tengan la patria donde reinar. Ahí la de música por ahí, por ahí, ¿verdad? Bajo dorados y humildes techos tengan la patria donde reinar. Bueno, apela dice, y por eso el Señor dice, yo he venido a prender fuego. Quiere decir que ñandese yo que ya japipamana las cosas negativas, ya japipamana todo lo que es corrupción, ya japipamana todo lo que es nepoevismo, ya japipamana todo lo que es coima, coimero, ya japipamana. Todo lo que es entonces negativo, queridos hermanos, dentro de nuestra vida. La vida de la sociedad, la vida de la familia, todos los antivalores, quiere decir todo lo que van en contra de la dignidad del hombre, de la dignidad de nuestra sociedad, de la dignidad de nuestra familia. Opeanago entonces ya de yaguapuana ya calcular lleva. Opeanago ya de yara de la inteligencia, la libertad para decidir, porque la inteligencia es para que nosotros podamos discernir. Bebe donde eres chata hina lleva, va para lo imponada, va para lo ya pide decidir, ereta no. Se pea las apitas hina porque pea iba a informar. Pea oye pota ñandere, huirire, oye po pata la ñande netaño, ya po pata la ñande roga, etcétera, etcétera, la ñande comunidad, güey. Entonces vamos a comenzar a trabajar, mía ya apana, porque mía dicatuya entonces la oña de apetebe porque nos va a destruir. Y entonces Jesús por eso dice, ¿saben qué? Ustedes no piensen que yo vine para hacer chuchu aquí, ¿verdad? Ella de ella, no, siendo allí, para ver un poquitito, que en debe vendamos 3-4 veces, arejo peseita, ve arejo amuave, que pega que yo aquí, porque Dios pues te quiere todo, Jesús, no, Jesús, pues lando y coya, ¿entiendes? Te da oportunidades en su misericordia, en su amor, ¿verdad? De eso no hay ningún problema. Pero, yo que fuera, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en serio, tenemos que caminar verdaderamente, pero tenemos que caminar como nación, tenemos que caminar justamente como pueblo. He venido a prender fuego en el mundo.
Pero no es lo solamente que Jesús nos dice, se ayuda, lleva a todas las cosas negativas. Y hoy la peñón de la ella. Sino que dice, y ojalá estuviera ya ardiendo. O sea que nos apremia. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Este es tu tiempo. Yo muchas veces me siento un poco reflexionado, si no, ayer un huevo, ya ve la secaneo de Mayro y nada, entonces de aquí enseguida, a calcular, sea, el Señor que viene a destruir tantas cosas, pero que nos tiene que utilizar o nos utiliza a nosotros como instrumento, la yajapipajanua, las cosas negativas. Quiere decir que ñandela yayesa peana, ñandela yayesana, yajapipajanua, toda esta cuestión de corrupción, toda esta cuestión, ¿verdad?, de que es impresionante. Nosotros sabemos dónde está la basura. Yo, por ejemplo, voy ahí cerca de la calle, así, o las rutas, allá la basura, bebé, como en bola, gente. Alguna vez esa que vamos al cementerio Recoleta, me bebé, guay, no me vas a ver, ojola, y tú, la íbamos a tocar, o pues está, bebé, como papá y te ve muralla cota del cementerio, ¿verdad? Un olor, ¿verdad? Ahí. Y entonces, queridos hermanos, humilla ya porque eso no está bien que esté ahí, ¿verdad? Pero viste que después le vamos a culpar a la municipalidad, le vamos a culpar no sé a quién, etcétera. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí, cuando el Señor dice, y ojalá ya estuviera ardiendo, quiere decir que toditos somos responsables, toditos somos responsables. Y yo me aculpa porque na frena y ve, llega, eve, cara, ibe, anina emombo, bebe la basura. Animo, ve, anda, ei, cateura, ve, anda, ei, lugar. Y bueno, perdóname, Señor, hay que confesar frente a usted, yo no fui capaz de frenar ahí y decirle, ¿verdad? Pero se dan cuenta, el Señor quiere que esté ardiendo. Jamás los aprieta con ambas, todas estas cosas de corrupciones que nosotros tenemos en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra vida. Jañandeta, Mateo. Upea con la mala obispo fuera, ¿verdad? Cuando comenzamos, ¿verdad?, a querer construir nuestra democracia, así decíamos, y los obispos nos decían de aquel tiempo, ¿verdad?, los obispos de aquel tiempo, un monseñor Marisevich, un monseñor Rolón, un monseñor Aquino, y todo eso que estaba en ese tiempo como obispo, de Paraguay ya hipotaba ñandeban de yayapota, ñandeban de yo que la yayapota lleva, ñandeban de la yacueta, ñamos punanita, ¿verdad?, para que podamos salir afuera. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Quiere decir que esto es difícil, queridos amigos. Y ande oigo ya es a mí, ¿verdad? No sé si hasta ahora en las universidades hacen, pero el famoso bautismo, que algunas veces realmente eran hasta crueles, uno más cruel que el otro. Le metían en aceite, le metían en tambor de aceite, le metían de todo, le hacían. Bautismo. Bueno. Jesús cuando está diciendo aquí, tengo que pasar por ese bautismo, porque Opeaco dice, tengo que ser purificado, tengo que ser lavado, tengo que verdaderamente entonces ponerme con las pilas y con la fuerza para poder hacer que todo lo negativo desaparezca, para que todo ya esté ardiendo. Que así sea. Que así sea.